¿Cómo están? Vamos a ver algunas consideraciones de funciones polinómicas para poder abordar este tema. Una función polinómica es la que es una f de x con forma de polinomio. Un polinomio puede ser constante, un polinomio puede ser lineal, puede ser de grado 2, de grado 3, etc. Acá lo que tenemos es un polinomio de grado n. En este polinomio tenemos coeficientes, ¿sí? Los a sub i, que son coeficientes reales. El dominio de todas las funciones polinómicas son todos los reales. La imagen de las funciones polinómicas puede variar según el tipo de función polinómica que es. Por ejemplo, una función polinómica y igual a constante tiene por imagen esa constante solamente. Las funciones lineales dependiente no nula tienen imagen real. Las funciones de segundo grado, ¿sí?, que tienen por gráfica una parábola, tienen por imagen de k a más infinito cuando a, el coeficiente principal, es positivo, o imagen de menos infinito hasta k cuando a, el coeficiente principal, es negativo. La imagen de una función cúbica son todos los reales, sea esta una función potencial o tenga una raíz doble o tres raíces simples. Hablamos de función cúbica potencial cuando tiene una única raíz triple. Podemos ver acá que esa función constante es función por la prueba de la recta vertical. Igual esta función lineal de pendiente no nula. Lo mismo que esta función cúbica de cuadrática y esta función cúbica potencial con una única raíz triple. Podemos visualizar con diagramas de Venn que una función lineal constante tiene dominio real, conjunto de llegada real. A cada x se lo relaciona con f de x igual a esa constante. Esta relación es mediante la función f y la imagen es solamente esa constante. Es decir, que quedan todos los reales menos esa constante sin relacionarse con ningún x en A. En la función lineal no constante, el conjunto de partidas son los reales, el conjunto de llegadas son los reales. A cada x se la relaciona mediante la función f con un m por x más n, con m distinto de 0, y en este caso la imagen son todos los reales. En una función cuadrática con a positivo, el conjunto de partidas son los reales, el conjunto de llegadas son los reales. A cada x se lo relaciona con f de x igual a a por x menos h a la 2 más k, mediante f. Y la imagen no son todos los reales, es el intervalo de k a más infinito. Es decir que todo el intervalo de menos infinito a k son valores del codominio que no se relacionan con algún x del dominio. Y la imagen es solamente el intervalo de k a más infinito. Para una función cuadrática con a negativo, el conjunto de partidas son todos los reales, el conjunto de llegadas son todos los reales. A cada x se lo relaciona con un f de x igual a a por x menos h a la 2 más k mediante una función f, y el conjunto imagen es el intervalo de menos infinito hasta k, y nos queda sin relacionar el intervalo de k más infinito. En la función cúbica, el dominio son todos los reales, el conjunto de llegada también son todos los reales.
a cada x lo relacionamos con un f de x igual a por x menos h al cubo más k si es una función que tiene una raíz triple, o la forma que sea según tenga una raíz doble o tres raíces simples. Y en este tipo de funciones la imagen coincide con el conjunto de llegada, pues la imagen son todos los reales. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para hallar las distintas imágenes de las funciones polinómicas? Por ejemplo, la imagen de la función f de x igual a un medio es un medio. La imagen de una función lineal como g de x igual a menos x más 2 son todos los reales. La imagen de una función cuadrática como h de x igual a 7 por x menos 3 a la 2 menos 3 cuartos es el conjunto de menos 3 cuartos a más infinito. La imagen de una función cuadrática como menos 7k de x igual a menos 7 por x menos 3 a la 2 menos 3 cuartos es de menos infinito a menos 3 cuartos. La imagen de una función cúbica es todos los reales. ¿Qué ocurre cuando las funciones polinómicas están adecuadas a situaciones? Por ejemplo, un costo fijo que no depende de la cantidad de metros cúbicos que se produzcan en una cantera va a tener por dominio de 0 a más infinito porque los metros cúbicos no pueden ser negativos. Una función lineal de costo, sabiendo que tenemos un tope de producción de 1500 unidades o de 1500 metros cúbicos, va a ser con una forma lineal y con un dominio de 0 a 1500. Porque no podemos producir metros cúbicos negativos ni podemos producir más de 1500 metros cúbicos porque tenemos ese tope de producción. El dominio de una función cuadrática con a positivo va a ser de 0 a más infinito, por ejemplo, si son ingresos, porque no puedo producir una cantidad negativa de metros cúbicos. Entonces, si el ingreso depende de los metros cúbicos que produzca, voy a poder producir de 0 a más infinito metros cúbicos. Por ejemplo, si tenemos una función de demanda, ¿qué cantidad de metros cúbicos se demandan? Según el precio va a poder variar de 0 a 300. ¿Por qué? Porque no puedo tener un precio negativo y porque para más de 300 tendría una cantidad negativa, lo que tampoco sería posible. Entonces, por ejemplo, esa función tendría un dominio de 0 hasta 300. Y por ejemplo, la imagen de una función cúbica, como puede ser el volumen de un cubo, es de 0 a más infinito porque x es la longitud de la arista del cubo y esta no puede ser negativa. Cuando intersectamos una gráfica constante con el eje y, hacemos f en 0 y obtenemos el punto 0k. El conjunto de ceros de una función constante van a ser todos los reales cuando esa constante sea 0. Y cuando la constante sea distinta de 0, el conjunto de ceros va a ser vacío, porque una constante distinta de 0 no intersecta al eje x. El conjunto de positividad de una función constante van a ser todos los reales cuando la constante sea positiva. El conjunto de positividad de una función constante va a ser vacío cuando la constante sea menor o igual que 0. El conjunto de negatividad de una función constante van a ser todos los reales cuando la constante sea negativa. El conjunto de negatividad va a ser vacío cuando la constante sea mayor o igual que 0. La intersección de una función lineal con el eje y, cuando tiene pendiente no nula, va a ser el punto 0n, porque f en 0 es igual a n.
es el punto que hasta ahora podemos haber conocido como ordenada al origen. El conjunto de ceros o raíces va a estar formado por los x del dominio, que son todos los reales, que verifiquen m por x más n igual a 0. El conjunto de positividad va a ser el que verifique m por x más n mayor que 0. El conjunto de negatividad va a estar formado por las x que verifiquen m por x más n menor que 0. Como vemos, para poder encontrar conjunto de ceros, positividad y negatividad, tenemos que resolver ecuaciones e inecuaciones que nosotros mismos y nosotras mismas plantearemos a partir de la forma que tenga la función. Para intersectar una función cuadrática con el eje de ordenadas, hacemos x igual a 0 y obtenemos f en 0 que es igual a c. Es decir, la ordenada al origen que es 0c. El conjunto de ceros van a verificar a x a la 2 más bx más c igual a 0. Es decir, que haciendo Bhaskara vamos a obtener la solución. Pero en el conjunto de positividad vamos a tener que resolver la inecuación de segundo grado ax a la 2 más bx más c positivo. Y en el conjunto de negatividad vamos a tener que resolver la inecuación de segundo grado ax a la 2 más bx más c menor que 0. Por ejemplo, algebraicamente para la función y igual a menos 1/3 por x a la 2 más 2/3 por x menos 1/3, la intersección con el eje y es la función evaluada en x igual a 0, es decir, y igual a menos 1/3. El punto 0 menos 1/3. Para el conjunto de ceros resolvemos menos 1/3 por x a la 2 más 2/3 por x menos 1/3 igual a 0 y obtenemos una única raíz doble x igual a 1. Para el conjunto de positividad tenemos que resolver la inecuación de segundo grado menos 1/3 por x a la 2 más 2/3 x menos 1/3 mayor que 0 y obtenemos el conjunto vacío. Para el conjunto de negatividad tenemos que resolver la inecuación menos 1/3 por x a la 2 más 2/3 por x menos 1/3 menor que 0 y obtenemos ahí que entonces el conjunto de negatividad son todos los reales menos el 1. Ejercicio. Algebraicamente para la función y igual a menos x a la 2 más 200x, calcular resolviendo ecuaciones e inecuaciones. A. Intersección de la gráfica de la función con el eje de ordenadas y. B. Conjunto de ceros o raíces. C. Conjunto de positividad. D. Conjunto de negatividad. Podemos ver que esta es la gráfica de la parábola que veníamos estudiando algebraicamente. Tiene un A negativo, entonces las ramas son hacia abajo, y podemos ver que esta función intersecta al eje de las x en solamente un punto. Al eje de las y se intersecta en 0 menos 1/3, al eje de las x en 1, 0, entonces tenemos un solo 0. Por esa razón, en el conjunto de ceros tenemos solamente al 1. Y no hay gráfica por arriba del eje x, por esto el conjunto de positividad es vacío. A su vez, todos los valores de x distintos de 1 tienen gráfica por debajo del eje x, es decir que tenemos conjunto de negatividad de menos infinito a 1, unión de 1 a más infinito. El conjunto de ceros está formado solamente por 1. Esta función crece de menos infinito a 1 y decrece de 1 a más infinito. A su vez, es cóncava hacia abajo. Ejercicio.
Mostrar gráficamente para la función y igual a menos x a la 2 más 200x a. Intersección de la gráfica de la función con el eje de ordenadas y. B. Conjunto de ceros o raíces. C. Conjunto de positividad. D. Conjunto de negatividad. E. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. F. Concavidad. Ahora vamos a estudiar distintos crecimientos a partir de gráficos de varias funciones polinómicas. Una función polinómica con a positivo crece. Una función lineal con pendiente negativa decrece. Una función de segundo grado con a positivo primero decrece, después crece. Una función cuadrática con a negativo primero crece, después decrece. Y a su vez tenemos que la función cúbica puede crecer, por ejemplo, esa es creciente en todo su dominio, o decrecer, esa es decreciente en todo su dominio. Acá lo que estamos viendo es la paridad, ¿sí? Como podemos ver, estas que aparecen acá son funciones lineales que pasan por el origen de coordenadas. Esas funciones lineales son impares porque tienen simetría respecto del origen. Ahora, las funciones constantes son pares. ¿Por qué? Porque tienen simetría respecto del eje Y. Las funciones cúbicas que tienen raíz triple y punto de inflexión en el origen, como las que estamos viendo, son funciones impares. No todas las funciones cúbicas son funciones impares. Las funciones cuadráticas que tienen x del vértice igual a 0 son funciones pares. No todas las funciones cuadráticas son pares. Las que estamos viendo en pantalla son todas pares. A donde el x del vértice se desplaza de 0, la función cuadrática deja de ser par. Acá podemos ver cómo con una simetría central seguimos teniendo los mismos gráficos y lo que habíamos visto es con una simetría axial cómo seguimos teniendo las mismas parábolas. La concavidad hacia arriba en las parábolas las tenemos con a positivo y la concavidad hacia abajo las tenemos con a negativo. Entonces esa es cóncava hacia arriba porque junta agua, esta es cóncava hacia abajo porque derrama agua. En las funciones cúbicas ocurre otro fenómeno distinto. Tenemos concavidad hacia arriba, por ejemplo, en esta de 0 a más infinito, y concavidad hacia abajo de menos infinito hasta 0. En 0 lo que tenemos es un punto de inflexión, el punto en el que la función cambia de concavidad. Esta parábola cúbica tiene a positivo y a su vez tiene una única raíz triple. Esta parábola cúbica tiene a negativo. En ella tenemos concavidad hacia arriba de menos infinito a 0, concavidad hacia abajo de 0 a más infinito y tenemos punto de inflexión en 0. Acá lo que estamos viendo es una función cúbica de una única raíz triple. Estas tienen una única raíz triple, un punto de inflexión, concavidad hacia abajo en un intervalo, concavidad hacia arriba en otro intervalo
y es estrictamente creciente. También podría ser que, teniendo una única raíz triple, sea decreciente en todo su dominio. En esta función cúbica tenemos tres raíces simples. Vemos que la función intersecta al eje X en tres puntos distintos: en X igual a R1, en X igual a R2, en X igual a R3. A su vez, tenemos un punto de inflexión, un mínimo relativo porque la función va a menos infinito, un máximo también relativo porque una rama va a más infinito, concavidad hacia arriba en un intervalo, concavidad hacia abajo en otro intervalo, y lo que hace la función es decrecer, luego volver a crecer y luego volver a decrecer. De esta manera entonces tenemos distintos intervalos de decrecimiento y de crecimiento. Esta es una función cúbica que tiene una raíz doble y una simple. Esa es la raíz doble, x igual a R1. Lo que podemos ver gráficamente es que en ese punto la función rebota. Si venía por abajo del eje X, sigue por abajo del eje X. Si viniera por arriba del eje X, sigue por arriba del eje X. Mientras que en X igual a R2 tenemos una raíz simple. Entonces la función traspasa el eje X. Tenemos también punto de inflexión, un intervalo en el que es cóncava hacia arriba, un intervalo en el que es cóncava hacia abajo. Primero decrece, luego crece, luego decrece nuevamente. Es decir que hay dos intervalos de decrecimiento y un intervalo de crecimiento. Podemos ver que ahí tenemos en naranja un intervalo de decrecimiento, en verde el intervalo de crecimiento y ahora el intervalo de decrecimiento. Tenemos un mínimo relativo, un máximo relativo que en esta función coincide con una raíz, pero podría no ser así. Ahora vamos a estudiar la inyectividad de las funciones polinómicas. Una función lineal dependiente no nula es inyectiva, porque toda recta horizontal le intersecta una única vez. Una parábola no es inyectiva, porque puedo tener dos puntos que tengan distinta abscisa e igual ordenada. Esto hace que no se verifique la definición de inyectividad. Por esta razón, decimos que por la prueba de la recta horizontal no es inyectiva porque hay una recta horizontal que intersecta más de una vez a la gráfica de la función. Esta función cúbica sí es inyectiva. No todas las funciones cúbicas son inyectivas. Y una función constante no es inyectiva, porque hay una recta que intersecta infinitas veces a la gráfica de la función. En las funciones inyectivas decimos que si tomamos abscisas distintas, obtenemos imágenes distintas. Y cuando una función no es inyectiva, con abscisas distintas podemos obtener imágenes iguales. Cuando las funciones cúbicas tienen una raíz doble o tres raíces simples, no son inyectivas. Basta que consideremos el eje X de ecuación y igual a 0, que es una recta horizontal, y vamos a tener tres intersecciones o dos intersecciones de esa recta horizontal con la gráfica de la función.
Las asíntotas verticales ni las horizontales aparecen en las funciones polinómicas. Máximos. La función constante alcanza ese valor constante como máximo en todo su dominio. Las parábolas tienen máximo cuando A es negativo, no tienen máximo cuando A es positivo. Las funciones lineales no alcanzan un valor máximo cuando la pendiente es no nula. Las funciones cúbicas de una raíz triple no tienen máximo. Las que no son de este estilo, las otras cúbicas, tienen máximos relativos, no máximos absolutos. Las funciones constantes alcanzan un valor mínimo, que es la constante en todo su dominio. Las parábolas tienen mínimo cuando A es positivo, no tienen mínimo cuando A es negativo. Las funciones lineales no alcanzan mínimo cuando la pendiente es no nula. Las funciones cúbicas de una raíz triple no tienen mínimo. Las otras cúbicas alcanzan mínimo relativo. Puntos de inflexión tienen las cúbicas. Ahora puedes ver el ejemplo que aparece en pantalla para ampliar. Estás en condiciones de jugar el 9º juego de sincrónico. Están en condiciones de jugar el 10º juego de sincrónico. Están en condiciones de responder el cuestionario. Por ejemplo, podemos tener que intersectar funciones polinómicas. Supongamos que queremos intersectar f de x igual a menos x más 1 con g de x igual a x más 1 a la 2. Para poder hallar esa intersección, f de x tiene que ser igual a g de x. Entonces, menos x más 1 tiene que ser igual a x más 1 a la 2. Sabemos que a más b a la 2 es igual a la 2 más 2 por a por b más b a la 2. Entonces, ahora, igualando a 0, decimos que x a la 2 más 3x tiene que ser igual a 0. Pero sabemos que a por b va a ser igual a 0 cuando a sea igual a 0 o b sea igual a 0. Entonces, factorizamos y sabemos que lo va a solucionar x igual a 0 o x igual a menos 3. Para x igual a 0, f en 0 es igual a 1. Para x igual a menos 3, f en menos 3 es igual a 4. Es decir, que las funciones se intersectan en los puntos 0, 1 y menos 3, 4. Lo podemos ver gráficamente, en donde la función lineal, que es la recta, intersecta 2 veces a la parábola. Ejercicio. Intersectar las funciones polinómicas. F de x igual a 2x menos 1, g de x igual a menos x menos 1 a la 2. Hallar el volumen de una varilla cilíndrica si se sabe que cuando su longitud es x unidades, su radio es x cuarto unidades. Este es un ejemplo. Escribir dicho volumen mediante una fórmula. Describir el dominio de imagen de la función acordes a la situación. Hallar el volumen cuando x es igual a 2, esto es b en 2. Hallar la longitud de la varilla y su respectivo radio cuando el volumen es de 54 pi unidades, esto es b de x igual a 54 pi. Entonces, la función volumen va a ser pi por radio a la 2, que es x cuartos a la 2, por la longitud de la varilla, que es x, generándose una función volumen pi por x al cubo 16avos. El dominio va a ser de 0 a más infinito porque no podemos tener una longitud negativa de varilla.
El volumen cuando la longitud de la varilla sea igual a 2 va a ser pi por 2 al cubo 16avos, es decir, pi medios unidades cúbicas. Cuando el volumen de la varilla sea igual a 54 pi, entonces vamos a poder despejar x, que va a ser igual a raíz cúbica de 864, aproximadamente 9,5 unidades. Ahora les toca a ustedes hallar el volumen de una varilla cilíndrica si se sabe que cuando su longitud es 2x unidades, su radio es x tercio unidades. Escribir dicho volumen mediante una fórmula. Describir el dominio de imagen de la función acordes a la situación. Hallar el volumen cuando x es igual a 1. Hallar la longitud de la varilla cuando el volumen es igual a 100 pi.